vamos a aprender, ya que los niños van a aprender también. Hebreos capítulo 1. Gloria a Dios. No dejen de dar gloria a Dios. No dejen de alabar a Dios. Y algunos no vinieron y se la perdieron, pero no pueden ver en YouTube. Así que Hebreos capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. 3 versículos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, y en esta mañana pedimos al Espíritu Santo que venga y nos ministre, que nos ayude a exponer esta prédica, esta clase, y que cada uno de nosotros salgamos, Señor, llenos de lo que tú traes para nosotros. Venimos a aprender y tú eres el maestro por excelencia. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, por favor. No se sabe quién fue el escritor. Unos he escuchado que dicen que fue Pablo, pero exactamente no se sabe quién escribió el libro de los Hebreos. Pero el mensaje de esta mañana es muy interesante, porque la Biblia es un libro de oración y promesas destinadas a ponernos, oiga, en relación con nuestro Creador, y revela los beneficios perpetuos, eternos de tal relación. Gloria a Dios. La Biblia, solo a través de Cristo podemos acceder a Dios. Amén. No hay otro camino. Solo a través de Cristo podemos acceder a Dios, o sea, llegar a Dios y realizar la plenitud de sus promesas. Gloria a Dios. Aunque otros digan que hay otros caminos, no lo hay. Ahora, ¿qué incluyen estas promesas? La liberación del pecado, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el poder de servir y la seguridad de la vida eterna. Ahora, la liberación del pecado. Cuando venimos a Jesucristo, nos perdonó de nuestros pecados. Y ahora somos libres. Amén. Ahora sigue diciendo, y somos libres para servir a Dios y a la humanidad. Porque nosotros somos personas de visión. Gloria a Dios. Porque si no tienes visión, o sea, estás un poco mal, más desubicado. Ahora, ¿pero qué visión estoy hablando? Visión de reino. Gloria a Dios. Hay que tener visión del reino. Y dice que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, usted ya lo experimentó, y todo el que conoce a Jesucristo, todos los hermanos alrededor del mundo, que Dios me los bendiga grandemente por ser seguidores de Jesús, han experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. O sea, sin Cristo teníamos problemas.
y no había tranquilidad, no había paz, no podían ni dormir. Con Cristo hay problemas, porque Él no dijo que iba a quitar los problemas. Los problemas siguen. La diferencia es que ahora tú tienes paz en tu corazón. Aleluya. Y la sabiduría de Dios para resolver el problema. O sea, tú te puedes acostar en paz y tú te puedes levantar en paz porque Jehová te guarda, Dios te guarda. Gloria a Dios. Esa es la diferencia. Bien. Y la seguridad de la vida eterna, que por eso Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario para salvarnos a todos. Bien. Ahora, durante siglos, las tradiciones y filosofías religiosas, oiga, ¿qué son las tradiciones? Son la transmisión de conocimiento religioso, que ok, mi padre fue de una religión, mi padre creía en esto, yo sigo sus pasos. Entonces, y las filosofías, que son razonamientos humanos, y las religiosidades, que son conjuntos de creencias. Ok, durante siglos las tradiciones y filosofías religiosas han distorsionado la verdad bíblica. Han distorsionado la verdad bíblica. Gloria a Dios. Porque cuando tú estudias esta palabra, es muy diferente a lo que sabíamos antes. Ok. El movimiento cristiano, hermano, necesita con urgencia reafirmar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto lo tengo que repetir. El movimiento cristiano necesita con urgencia reafirmar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Y reconocer que Jesucristo es el epicentro de la historia, el único entre Dios y la humanidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Usted alabe que Él vive. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 1, versículo 1, que es el que leímos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La frase hablado muchas veces quiere decir en varias porciones. A ningún rey, a ningún profeta, apóstol o patriarca Dios dio una revelación completa. Y le digo, en Génesis, Jesucristo es la simiente de la mujer. En Éxodo es el Cordero Pascual. En Levítico es el sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gracias. En Job, en el libro de Job, Él aparece como nuestro Redentor que vive. Gloria a Dios. En los Salmos, Él es Jehová nuestro pastor. Gloria a Dios. En Isaías, Él es el príncipe de paz. Gloria a Dios. En Oseas, Él es el esposo eterno. Gloria a Dios. En Joel, Él es el bautizador en Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios venía dando indicios de quién era el que iba a venir. Gloria a Dios. Ahora, Dios habló por medio de sueños, de visiones y de voz audible. Antes al pueblo de Dios, a través de profetas, Dios les decía que escucharan la palabra de Dios. Pero escuchar no era solo recibir la palabra de Dios, sino obedecerla. Gloria a Dios. Cuando fracasó el llamado de la palabra de Dios, Dios preguntaba verdaderamente: ¿me están escuchando? Dios,
se preguntaba, ¿verdaderamente ustedes me escuchan? ¿Hay alguien que me ponga atención? Y ellos, con sus acciones, lo que le decían a Dios es: no escuchamos porque nuestros oídos están cerrados para escuchar tu palabra. Y Dios les mandaba mensaje, y mandaba mensajeros, y levantaba profetas, y en circunstancias muy difíciles para los profetas. Gloria a Dios. Y por eso Dios mandó a su Hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y no hay más que hablar, porque lo que hablaba antes por partes a los profetas lo ha hablado dándonos su Hijo. Gloria a Dios. Ya no tiene más que decir. Ahora, vean, en Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. El versículo 2 nos dice que Dios mandó el mensaje más fuerte. Después de mandar profetas, después de decirle al pueblo, Dios dice esto, Jehová manda decir, dice el Señor, y nadie escuchaba, nadie hacía caso, mandó el mensaje más fuerte. Juan capítulo 1, versículo 1, usted ya lo sabe, dice: en el principio era el verbo, la palabra, logos, dabar, en griego, dabar, logos, dabar en hebreo, logos en griego, la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra. Gloria a Dios. La palabra no solo vino para hablar, sino que viene para actuar. Gloria a Dios. Viene para actuar, para sanar, para amar. Viene para llorar, para tocar, para voltear mesas y para sangrar. El logos, la palabra, dabar en hebreo. Jesús era la única persona perfecta para guardar los mandamientos de Dios. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Gloria a Dios. La palabra, el logos. Él vino no solo con un nuevo sermón para predicar. Él vino a vivir el sermón. Gloria a Dios. Aleluya. Él vino a vivir el sermón. Esto se llama belleza en medio del caos. Gloria a Dios. Todo aquel que vino a Jesucristo, antes de conocer a Jesucristo como Salvador de su vida, sabe lo que estoy hablando. Belleza en medio del caos. Cuando la palabra llega, hace un cambio radical en nosotros. Amén. Gloria a Dios, amén. Y te va haciendo efecto, porque esta salvación viene de adentro para afuera. Amén, aleluya. Entonces empiezas a cambiar. Amén. Y empiezas a cambiar tu léxico, la forma en que tú hablas, la forma que te comportas. Y todos te empiezan a ver diferente. Pero es que la palabra hace efecto, porque esta palabra es viva. Es viva para el que cree. Se vivifica en la persona. En Isaías capítulo 5, 55:11 dice:
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hoy, la palabra. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, sigue diciendo: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Interesante. Gloria a Dios. Es interesante. Gloria a Dios, amén. El cual, siendo el resplandor de su gloria, quiere decir que la suprema belleza de la deidad divina en todas sus perfecciones se hace visible en Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. La belleza de la deidad en todas sus perfecciones se hace visible en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo, en Juan capítulo 14, les está diciendo: en la casa de mis padres hay muchas moradas, si así no fuere, yo no los hubiera dicho. Llegamos al versículo 8 del capítulo 14 y Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. O sea, si vemos al Padre, vamos a creer. Jesucristo le responde, Juan capítulo 14, verso 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Aleluya. Ya tengo rato contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria a Dios. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? Jesucristo vino a representar a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A representar a Dios. Él mismo es Dios. Ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 3 sigue diciendo: y la imagen misma de su sustancia. Quiere decir que el Hijo lleva la impresión exacta de la naturaleza y el carácter divinos, la imagen misma de su sustancia, la impresión exacta. El ser íntimo de Dios está grabado como un sello en Cristo. Y la palabra griega, eso es lo que quiere decir, un sello grabado como que fuera Dios. Él es Dios. Gloria a Dios. Amén. Por eso dice: y la imagen misma de la sustancia. Él mismo es Dios. Aleluya. Y dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De modo, un modo de darnos a entender que aquel que por medio del cual fueron creadas todas las cosas es también el mismo que las conserva, que las sostiene. El mismo que creó las cosas es el mismo que las sostiene, Gloria a Dios. que las tiene bien conservadas. Aleluya. Ahora, Jesús es Dios. Aunque muchos dicen que es un profeta, otros pueden decir que es un ángel, otros no le dan crédito a Jesucristo, pero vendrá el día en que lo reconocerán como Aleluya. Señor de señores. Gloria a Dios. Aleluya. Ese día tiene que llegar. Hebreos 1:3 sigue diciendo: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, después de hacerse a sí mismo purificación de los pecados,
después de limpiar nuestros pecados, la obra de la redención se obtuvo con el sacrificio en la cruz. Esa obra de la redención se obtuvo con el sacrificio en la cruz. Jesús. Pero Él dijo que Él ponía su vida y que Él la volvía a tomar. Gloria a Dios. O sea, nadie se la quitó. Voluntariamente vino Aleluya. al Calvario. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. El amor de Dios es grande. Porque yo no merecía el perdón de Dios. Pero como el amor cubre multitud de pecados, me perdonó. Y así ha perdonado a muchos. Y ha perdonado a los hermanos. Y Dios bendiga a los hermanos que le reconocen como su Dios, como su Rey, como su Señor. Gloria a Dios. Usted alabe porque Él vive. Usted sigue adorando a Dios. Aleluya. Ahora dice la expiación. El vocablo de expiación significa literalmente cubrir. Oiga, cubrir. En hebreo, en la lengua hebrea. Y se traduce en nuestras Biblias castellanas con los siguientes significados: expiación, reconciliación, purificación, limpieza. Gloria a Dios, aleluya. Ok. Expiar por el pecado, oiga, significa ocultarlo de la vista de Dios. Ahora usted se está preguntando, pero si Dios todo lo mira, Dios todo lo sabe, todo lo ve, ¿cómo es que lo va a ocultar? Gloria a Dios. Pues gloria a Dios. Aleluya. A fin de que pierda el poder de provocar su ira. Oye, le repito, la expiación por el pecado significa ocultarlo de la vista de Dios a fin de que pierda el poder de provocar su ira. Si expiación es cubrir, cuando en los sacrificios del Antiguo Testamento rociaban la sangre, eso cubría los pecados. Amén, amén. O sea, eso dejaba de provocar la ira de Dios. Gloria a Dios. Porque el pecado es lo que provoca la ira de Dios. Ahora, nosotros, en el nuevo pacto, Jesucristo murió una vez por todas. Ahora, no es que el pecado Dios no lo vea, que esté cubierto, pero, o sea, que Él no lo pueda ver. Lo que es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En vez de ver al hombre pecador que era antes, ahora Dios mira la sangre de su Hijo. Gloria a Dios. La sangre de su Hijo Jesús. Y eso está para todo aquel que le quiera aceptar. El que no lo ha conocido, todavía hay esperanza. La puerta está abierta. Todavía puede entrar al redil. La sangre de Cristo todavía limpia de pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Sigue limpiando. Amén. Día a día se están convirtiendo muchos y están entrando. Tiene que reconocerle como su Señor. Amén. Y la palabra Señor es una palabra griega que quiere decir dueño. Gloria a Y Dios. cuando le decimos mi Señor, le estamos diciendo mi dueño. Entonces, ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí, porque era su dueño. Ahora Dios mandaba en su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la diferencia. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahora, en el capítulo 9, verso 28, la primera estrofa dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez. No hay más sacrificio. Él es el Cordero Pascual. Amén.
Él es el único en el cual hay vida eterna. Gloria a Dios. No hay para dónde. Amén. No hay más. Amén. Y luego dice el versículo 3. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo que es, por lo que hizo, por lo que llevó a cabo, se sentó a la diestra, a mano derecha de la majestad en las alturas. Pablo, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 2, comienza en el capítulo 6 a decirles: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gloria a Dios. Oiga, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Era el castigo más cruel que tenían los romanos, la crucifixión. Filipenses capítulo 2, versículo 10 sigue diciendo, capítulo 2, verso 9, por lo cual, oiga que lo que pasó, Dios también le exaltó hasta lo sumo, por la obra redentora, por ser obediente. Nunca dijo que no. Al contrario, cuando oró, él dijo: si es posible que pase de mí esta copa, que así sea. O sea, si hay otra forma de hacerlo, pero Dios no le contestó. No había otra forma de hacerlo. No había otra forma de salvar a la humanidad. Entonces Pablo le sigue diciendo a los filipenses: por lo cual, después de esa obra en la cruz, de dar su vida y de resucitar el tercer día, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, esto es real, esto no es fábula, esto es la verdad. Cuando nos enfrentemos a Dios, aunque usted crea que Él es Dios, aunque usted crea que Él es un ángel, aunque usted diga que es solamente un profeta, aunque usted diga que es una cosa creada, aunque lo tenga y lo menosprecie, aunque no le dé la importancia merecida al Hijo de Dios, usted tendrá un día que ponerse de rodillas delante de Él. Pero yo prefiero ponerme de rodillas delante de Él como uno de sus hijos y en adoración de agradecimiento, porque ese día, si usted no le conoce y se muere sin Dios, tengo un mensaje claro: hay un cielo para los salvos, pero hay un infierno para el que se pierde. No, la Biblia no me habla de ningún purgatorio. La Biblia me dice: hay un cielo para todo el que cree en Jesucristo. Gloria a Dios. Para todo el que aceptó y vive conforme Él manda que uno vive. Es su palabra. Gloria a Dios. Y hay un infierno para el que lo rechaza. Aunque usted no crea en el infierno, déjeme decirle, es real. Si no existiera ese tal castigo, entonces ¿por qué Jesucristo se interesó tanto en dejar su trono de gloria y morir en una cruz en el Calvario? Se lo digo para que lo tenga en cuenta.
Dios le ama y por todos nosotros dio su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice Filipenses que todos doblarán rodilla. Capítulo 2, verso 10. Lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por eso es que predicamos a Jesús. Por eso es que predicamos a Jesús. Aleluya. Hemos entendido el mensaje. Comprendimos que su misericordia nos hizo entender. Dios se mudó de una casa para quedarse en esta casa, en el corazón. Gloria a Dios. Él vive en los corazones de su pueblo, en toda la tierra. Esta es su casa viviente. Ya no hay templos hechos de mano para que Él viva, no. Ahora quiere habitar en el corazón del hombre. Somos participantes del llamado celestial. Estamos asociados con Cristo en el sufrimiento, en su naturaleza y en su herencia. Gloria a Dios. Porque desde que aceptamos a Cristo, tenemos esa herencia. Aleluya. Y lo primero es la vida eterna. Nadie se quiere morir. Nadie quiere morir. Pero si nos toca morir en Cristo, estamos seguros. Esa es la diferencia. Cuando mi madre falleció, se quedó sonriendo como a las 2 de la mañana. La última vez que la vi, le dije: mamá, vamos a orar. Y me dijo: es lo único bueno que he escuchado en mucho tiempo. Y se la presenté a Dios. Y le dimos gracias por todo lo que había hecho por nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y se quedó dormida. Y se fue con el Señor. Gloria a Dios. Y se la llevó Cristo. Ella, cuando Dios me salvó, ella predicaba a los muchachos que andaban en pandillas. Y un líder de un grupo muy grande se hospitalizó y ella lo fue a evangelizar. Y cuando estaba moribundo, el líder de ese grupo muy grande aceptó a Cristo y falleció. Gloria a Dios. Ese es el amor de Dios. Amén. Que no importa lo que hayamos hecho, en el momento que usted viene de corazón y se arrepiente, lo salva. Aleluya. Gloria a Dios. Este líder yo lo conocí y era un líder de un grupo grande que es muy famoso, pero Cristo lo salvó en sus últimos minutos de vida. O sea que hay esperanza. Gloria a Dios. Hay esperanza. Porque estamos asociados con Cristo en su herencia, en el sufrimiento, en su naturaleza divina. El logos griego, dabar en hebreo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios. Y hoy mismo sigue diciendo, ¿me escuchan? Dios sigue preguntando, ¿me oyen? Dios sigue preguntando, ¿me escuchan? Gloria a Dios. Porque hoy estamos como antes. No quieren escuchar.
la voz de Dios, piensan que estamos locos. En parte tienen razón, porque el Evangelio es una locura para el que se pierde, pero para nosotros es poder de Dios. Y la pregunta sigue, y cada vez que alguien predique en la radio, en la televisión, no estoy hablando de los sinvergüenzas que solo quieren dinero, estoy hablando de predicadores que se preocupan por las almas que están perdidas. El que reparte un tratado, el que va a la televisión, a la radio, a predicar el Evangelio como está. Él todavía, a través de ellos, les dice: la puerta está abierta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sigue preguntando, ¿me escuchan? ¿Hay alguien en este mundo que escuche? Escuchar esta palabra es obedecerla. Si alguno escucha y dice, es muy aburrido, no, esto no es aburrido. Esto es lo más lindo que te puede pasar cuando tú vengas a Jesucristo. Gloria a Dios. Por esa razón el llamado es: vengan los pies de Jesús, porque Él quiere perdonar tus pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. El mensaje de esta mañana es: Aleluya. si escuchas, obedece. Si escuchas, obedece. Para que vayas creciendo como hombre, como mujer de Dios. Porque esta palabra hace efecto. Gloria a Dios. Oramos, hermanos. La iglesia orando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad y no vuelve vacía. Pedimos por aquellos que van a escuchar el mensaje a través de YouTube, Facebook. Pero los hermanos que están aquí, si alguno no ha aceptado a Jesucristo, se le invita. En cualquier lugar donde usted esté, es necesario entrar por la puerta, y la puerta se llama Jesucristo. Escuchar es obedecer, y Dios manda que obedezcamos. Esto no es difícil, no es imposible. Solamente te pones a la mano de Dios. Si alguien necesita oración, puede pasar a todo altar. Yo voy a pasar el tiempo al pastor. Gracias por su atención. Dios quiere que escuchemos. Y escuchar es obedecer. Dios le bendiga.